Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Leímos un versículo. Hijo de la mañana, en inglés, se llama Lucifer. Y en coreano también se le llama estrella de la mañana. Y todas las estrellas están en el firmamento, y hay una que es la principal, y esa es la estrella de la mañana. En la Biblia menciona, oh lucero, hijo de la mañana. Esta palabra hace referencia a la existencia de Satanás. Si leemos un poco más adelante, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice la palabra. ¿Qué significa esto? Oh lucero, hijo de la mañana, es Lucifer. Fue un ángel entre muchos ángeles. Este ángel fue levantado por Dios, pero se enalteció en gran manera y ahora él se comparaba con Dios y rechazó a Dios, se convirtió en un espíritu del mal. En la Biblia menciona, oh lucero, hijo de la mañana, y esta palabra hace mención al espíritu del mal que dirige a las personas y son las naciones. Cuando nosotros salimos delante del Señor Jesús, ¿qué es imprescindible? Jesús es Dios, no es hombre. Jesús es Dios, descendió a la tierra para cargar nuestro pecado y para morir en nuestro lugar, se revistió con este cuerpo humano. Nació por medio del cuerpo de María, pero desde hace miles y miles de años atrás, Él existía como Hijo de Dios en forma espiritual. Jesús se revistió de este cuerpo humano, descendió a la tierra y con este cuerpo humano fue crucificado por todos nuestros pecados y luego ascendió al cielo. Después de que Jesús ascendió al cielo, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús, hasta ahora Dios obró por medio de Jesús. Hasta ahora Él obró por medio de Él. Pero ahora quiere obrar por medio de nosotros. Jesús es Dios, pero Él se revistió del cuerpo humano igual que el nuestro y aceptó el Espíritu de Dios. Jesús es Dios con un cuerpo humano y nosotros también tenemos un cuerpo humano. Esto implica que nosotros también podemos darle la honra y la gloria al Señor. Por eso, en la ascensión, Pedro recibió el Espíritu Santo de Dios y él pudo levantar al cojo que estaba en el templo, o Pablo pudo levantar de la muerte a muchos muertos. De la misma manera nosotros podemos revestirnos del poder de Dios y podemos cumplir estas obras igual que Pedro y Pablo. Igual que Jesús, Jesús tuvo el mismo cuerpo que el nuestro. Cuando se sentía cansado, se acostaba en la barca. Cuando tenía hambre, iba al mercado a ver si había algún higo. Y cuando fue crucificado, se desmayó por cargar esa cruz tan pesada. Y también derramó mucha sangre en la cruz. Y finalmente, al ver cómo Él estaba muriendo, tenía el mismo cuerpo que el nuestro. Por la fe en Jesús, cuando aceptamos su palabra,
Es equivalente a recibir el corazón de Jesús. Entonces, esto implica que recibimos el Espíritu Santo de Jesús en nuestro corazón. Por ende, igual que Jesús, nosotros también podemos realizar los mismos hechos tan poderosos como el mismo Señor Jesús. De vez en cuando, entre los ministros o entre los miembros de la iglesia, una vez que recibe el perdón de los pecados, con mucho gozo y alegría sirve al Señor. Pero con el paso del tiempo, su corazón se enaltece y empieza a ser guiado por el espíritu del mal, siendo absorbido por la codicia y la ambición del mundo, del dinero, se vuelve un cristiano corrupto. La Biblia hace mención al ángel que se corrompió. La palabra de Isaías, capítulo 14, versículo 12, hace referencia a esa palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Oh lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Dios lo echó del cielo. Fue cortado y pisado en la tierra, significa, por Jesucristo. Las personas que viven delante del Señor, primeramente, ¿qué deben hacer? Es servir a Dios y servir a Jesús como nuestro Señor. Jesús es nuestro Señor, y cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Rey, es muy curioso, pero de nuestro corazón surgen muchos pensamientos. Debemos de negar cada pensamiento y obedecer a su palabra, para que nuestro corazón se haga uno con el Señor Jesús, y de esta manera la obra del Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros maravillosamente. Yo recibí una llamada telefónica cuando Johan Choi estaba muriendo en África. El director de Liberia, llorando, me llamó y me dijo, Pastor, Johan Choi está muriendo, fue picado por un escorpión. En ese momento, ¿qué corazón surgió en mí? Yo no soy una persona inteligente, ni soy talentosa, ni tengo poder. Pero me acordé de la palabra de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me acordé de esa palabra y le dije al director de Liberia, ¿puedo comunicarme con Johan Choi? Sí, claro, pastor. Y el director le dijo, es el pastor Oxupar, recibe la llamada. Y yo le dije, Johan, ¿puedes escuchar mi voz? Sí, pastor. En ese momento su presión arterial era de 20 y después descendió a 17. Era casi un cadáver, estaba muriendo. Johan, escucha bien mi voz. Hoy en la mañana yo leí Isaías capítulo 40, versículo 31. En la palabra de Isaías, leyendo la palabra de Isaías, capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Johan, los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. Dios jamás miente. Jamás miente. Si tú sigues esta palabra y esperas en Dios, Johan, para poder vencer el veneno del escorpión necesitas nuevas fuerzas. El veneno del escorpión, cuando llega al corazón, no permite que el corazón pueda latir bien. Por eso tu presión arterial disminuye.
¿Qué dice la Biblia? Que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios jamás miente, Johan. ¿Tú qué quieres creer? ¿La palabra del doctor o la palabra de Dios que dice que tendrás nuevas fuerzas? Si tú crees esta palabra, sí o sí Dios te dará nuevas fuerzas. Y tú podrás vencer el veneno del escorpión. Cuando vemos en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 7, el profeta Eliseo dijo, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Esto era la opinión del príncipe, no era la palabra de Dios. La palabra de Dios que dijo, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Pero el príncipe dijo, ¿sería esto así? Es cierto. Nuestro pensamiento no es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema mayor de las personas que creen en Dios? Ya que mi pensamiento no es más sabio que la palabra de Dios, debo desechar mi pensamiento ante su palabra. Cuando yo quebranto la palabra de Dios y tomo lugar, estoy caminando por el mismo camino de Lucero, hijo de la mañana. Dios levantó a este ángel. Y este ángel, al tener una posición alta, subió sobre las alturas de las nubes y quiso ser semejante al Altísimo. Su corazón estaba soberbio. Nosotros, las personas que somos guiadas por el Espíritu de Dios, no importa qué pensemos, tenemos que creer en la palabra de Dios. De lo contrario, las personas que son guiadas por Satanás, con todos los pensamientos que Satanás introduce en el corazón, rechaza la palabra de Dios. El príncipe del rey, con su pensamiento, rechazó la palabra de Dios que habló a través del profeta Eliseo. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. ¿Cómo será esto posible? No era el príncipe del rey. Era la voz de Satanás. En conclusión, este príncipe, al escuchar la voz de Satanás, fue arruinado. Él es una criatura creada por Dios, que es el Creador, pero está rechazando a Dios. Si revisan bien sus vidas, ¿cuántas veces están rechazando la palabra de Dios con sus pensamientos? Eso es ruina. En la vida espiritual, la gracia más grande que yo recibí fue en el año 1962, cuando yo me fracasé por completo. En mi corazón tenía un pensamiento. Si yo sigo mi pensamiento, voy a fracasar. Por eso, desde ese día, ya no creía para nada en ningún pensamiento. Solamente decidí creer lo que la Biblia dice. El enfermo por 38 años se encontró con Jesús. Cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, él tuvo un pensamiento. Mucho tiempo yo he tratado de caminar, pero nunca he podido. Siempre me he caído. Asombrosamente, este enfermo, aunque él tuvo estos pensamientos y eran reales, pero él creyó. Jesús me está diciendo que camine, entonces podré caminar. Caminaré. La palabra de Jesús venció el pensamiento del enfermo. Si entramos en el corazón de muchas personas hoy en día,
Su pensamiento es el que prevalece ante la palabra de Jesús. No es la palabra de Jesús quien prevalece. Oh lucero, hijo de la mañana. Están caminando y siguiendo los pasos del lucero. En el año 1962, yo tomé una decisión rotunda. Antes yo pensaba que era inteligente, yo pensaba que sabía algo y confiaba en mí. Pero el resultado de todo ello fue la ruina. En 1962, ¿qué fue lo que atrapó mi corazón? Si yo sigo mis pensamientos, voy a fracasar. Hasta ahora yo viví siguiendo mis pensamientos, creyendo que me iba a ir bien, que yo era inteligente, pero ya no pude confiar más en mí mismo. Por eso, los que confían en sí mismos solamente aceptan lo que quieren y lo que no desechan. Igual que este príncipe del rey. Aunque mis pensamientos son diferentes que la palabra de Dios, pero al darme cuenta que mis pensamientos son equivocados, yo podía aceptar la palabra de Dios. Este es el fundamento de la vida espiritual. La vida espiritual no consiste en ofrendar mucho, orar mucho, en servir mucho. Es aceptar la palabra de Dios. Por más que yo sea muy inteligente, delante de su palabra reconocer que no soy nada ni nadie. Y delante de su palabra debo de agacharme, inclinarme y arrodillarme. Y esa es la persona que cree en Dios. En su corazón, ¿quién está gobernando? Dios. Mientras yo gobierno mi propio corazón, no podía vencer al pecado, no podía vencer la ambición de mi carne, no podía vencer los deseos de mi carne. Pero ahora, cuando acepto a Jesús como el Rey en mi corazón, delante de su palabra, no importa qué opinión, qué experiencia o qué razón yo tenga, delante de su palabra no soy nada y puedo rechazar todo y establecer su palabra. En ese momento, maravillosamente, Él se convierte en mi Rey. Y ante cualquier situación, Dios prevalece y puede obrar. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Desafió a Dios. Y del reinado de su corazón, cuando vencemos la palabra de Dios, es ruina. Aunque surjan muy buenos pensamientos de mi corazón, disculpen por mencionar esto, yo dirigí una campaña en el canal de televisión KBS. Terminando la campaña fue un éxito. Y yo de regreso venía en el carro por la noche y pensé, esta vez, esta campaña en el canal KBS fue un éxito. Yo me sentía tan bien. Pero es algo miserable. ¿Yo quién soy para decir que por mí esta campaña fue un éxito si todo fue por la gracia de Dios? Llegué a la casa como a las 2 de la madrugada y varias dificultades estaban esperándome. Yo tuve gran temor. Desde ese momento, me di cuenta que confiar en mí mismo es ruina. He tenido comunión con varios ministros. Son ministros que han ministrado 40 años aproximadamente y están pasando por mucha dificultad. La causa solo es una. Están confiando más en sí mismos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso desafiar a Dios. Nosotros debemos recibir a Dios como nuestro Rey. Ante cualquier dificultad, debemos escoger la situación que Jesús anhela. Ante cualquier situación, debemos tomar la decisión con el corazón del Señor Jesús. Con mi propio pensamiento, si yo venzo la palabra de Dios, voy a recibir la ruina, al igual que el príncipe del rey que aparece en Segunda de Reyes. Hoy en día, muchos ministros están ministrando a la iglesia, pero la iglesia termina en la ruina. Ese es el resultado de seguir sus propios pensamientos. Para sacar adelante este precioso ministerio, miles de razones, opiniones que se levantan en mi interior delante de la palabra de Dios, tengo que considerarlos como si no fuesen nada y destruirlos todos. Esa persona está alzando y elevando al Señor y recibe su corazón. La vida espiritual es muy simple. Hay dos pensamientos que están luchando en su interior: pensamiento de la carne y el pensamiento del espíritu. Cuando el pensamiento de Dios vence, en cada rincón de sus vidas se podrá manifestar Dios. Su pensamiento y su corazón, cuando prevalece a la palabra de Dios, en cada rincón el diablo comienza a trabajar y los lleva a la ruina. Las personas pueden equivocarse, pueden cometer errores, porque no sabemos qué va a suceder mañana. Muchas veces no sabemos qué decisión tomar. En ese momento, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Eso es lo que debemos de captar. Desechando todos nuestros pensamientos, debemos decidir por la palabra de Dios. Esa persona es el que cree en Dios y es el hombre de Dios. El enfermo por 38 años, cuando Jesús le dijo que se levantara, que tomara su lecho y que anduviese, no tiene sentido. ¿Cómo si 38 años yo no he podido y no he logrado levantarme? Pero ese enfermo pensó: si yo hasta ahora he seguido mi pensamiento, ¿y cuál ha sido el resultado? Solo ha sido el fracaso. Voy a creer su palabra. Según su pensamiento, sus piernas están todas secas. No puede caminar, no puede levantarse. Él desechó todos esos pensamientos y confió en la palabra. Esta es la postura de las personas que confían en Dios. Y es una postura muy bendita. Cientos y miles de pensamientos que se levantan en ustedes, tírenlos todos. Acepten la palabra de Dios. Oh Lucero, hijo de la mañana. Él pensaba que era grande. Realmente el único grande es Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuánto puede subir las nubes para ser más alto que Dios? Eso es absurdo. Disculpen por decirles esto, pero Satanás todos los días está trabajando para que ustedes desconfíen de su palabra, haciéndoles creer que serán felices y ganan mucho dinero, siguiendo los deseos y la codicia de la carne y de este mundo. El fin de todo ello es la ruina. Dejando todo, cientos y miles de pensamientos, acepten la palabra de Dios. Porque Jesús me dice que me levante. Porque Jesús me dice que ande. Aunque no puedo andar, lo intentaré. Es así. Según mi punto de vista es imposible. Según mi vista, no lo voy a poder lograr. Pero si yo sigo la palabra de Jesús,
el resultado será diferente, porque la palabra de Jesús se cumple. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Y se cumplió esa palabra. Si Jesús me dice que camine, caminaré. Si Jesús me dice que me levante, me levantaré. Si Jesús me dice que soy predicador, soy predicador. Creer en su palabra. Son los hombres de Dios. Creer en mi pensamiento es seguir las huellas de Lucero, hijo de la mañana. Nuestros miembros pensaban que eran pecadores por cometer pecado, pero por la palabra creyeron que son justos. Según mi punto de vista, yo soy pecador. Pero si Dios me dice que soy justo, entonces soy justo. No es que yo crea que me sané porque ya me sané, sino porque la palabra dice que me sané. Eso es creer en Dios. Los que son altaneros solo confían y creen en su pensamiento, siguen su propio corazón. Lo que entienden aceptan y lo que no rechazan. En esta vida que estamos viviendo, no sabemos qué va a suceder de ahora en adelante. Sin embargo, lo maravilloso es que Jesús está en medio de nosotros. Y cuando su palabra entra en nuestro corazón, vence cualquier pensamiento y nos convertimos en pequeños Jesús. Y podemos manifestar todo el poder que manifestó el Señor Jesús. En este nuevo año 2021, este año, adormezcan cualquier pensamiento que se levante en ustedes. Sean guiados por la palabra de Dios. Obedezcan la palabra de Dios. Y en sus vidas espero que den mucho fruto de nuestro Señor. Muchísimas gracias.